Muy buenas noches para todos. Nos vemos de nuevo, como decía William, después de esta semana de receso. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es John Torres. Soy docente de biología en un colegio rural en el municipio de Villeta y en este momento soy el presidente de la subdirectiva de Villeta también. Bienvenidos a este espacio que tiene como objetivo, como lo decíamos desde un inicio, una formación pensada desde las bases y con las bases, precisamente partiendo del hecho de que los espacios de formación que se dan en el sindicato muchas veces son exclusivos solamente para algunos, llamémoslo, algunas élites, por así decirlo, de ese sindicalismo. Y partiendo de esa idea, creímos que es necesario que nosotros empecemos a formarnos y a pensar cuál es el sindicato que queremos y cuáles son los aportes que nosotros podemos hacer en la construcción de ese sindicato. Entonces, en relación a eso, se piensa la sesión del día de hoy. Con la anterioridad, con la antelación, la semana anterior se compartió con ustedes dos videitos que hablan precisamente del tema que nos va a interesar esta noche, que tiene que ver con la historia del movimiento sindical, tratando de aterrizarlo también a tratar de historiar nuestro sindicato y sobre todo esas condiciones que han hecho posible que el sindicalismo y los movimientos sociales sean importantes en nuestro país. A partir de esos dos videos y con base también en un documento que se les compartió, pues que era muy extenso, yo entiendo que era muy extenso, pero que tenía apuntes muy interesantes en torno a nuestro tema de conversación, pues se preparó la sesión del día de hoy. Entre más participación tengamos nosotros el día de hoy, pues va a ser mucho más enriquecedora la sesión. Yo quisiera comenzar diciendo que este espacio está pensado para el debate, ¿no? Está pensado como un espacio de autoformación. Acá ninguno, por ejemplo, en mi caso, yo hago parte de la subdirectiva y hago parte del sindicato hace 4 años. Entonces, ninguno de nosotros tenemos pues la experticia o pienso yo, no, ni tenemos la última palabra, sino que va a depender del debate y de las discusiones que vemos acá, precisamente para que a partir de esas discusiones comencemos a establecer un rumbo para construir el sindicato que queremos. En ese sentido, bienvenidos nuevamente. En el momento en que de pronto no me escuchen o algo, por favor me lo hacen saber para no hablar solito. Y vamos a comenzar. ¿Sí me escuchan bien todos? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Vale, profe Carlos. Entonces, como les decía, esta sesión tiene por objetivo tratar de historiar, tratar de identificar algunos criterios, algunos conceptos en relación a lo que somos y sobre todo a lo que queremos ser. Como objetivos de la sesión se plantean ubicar la lucha sindical, ubicar nuestra lucha como un elemento histórico, es decir, como las posibilidades a partir de unas causas que han permitido que nosotros en ese momento hablemos de sindicalismo y que estemos haciendo parte de un sindicato. Y esas condiciones que posibilitan el sindicato tienen que ver con una lucha social y con una lucha histórica. En segundo lugar, se pretenden establecer cuáles fueron esas condiciones de posibilidad que permitieron el movimiento sindical en Colombia, pues un paneo muy general. Y finalmente, creo que es uno de los más importantes, caracterizar cuál es esa lucha del magisterio como parte del movimiento sindical. Creo que hacia allá estaba dirigido tanto el video como los documentos, el documento que se compartió. Entonces esos son los objetivos que se plantean para la sesión. Inicialmente, yo quisiera que partiéramos de esta pregunta, ¿cierto? Entonces, como para que participemos de una forma un poquito más libre, que digamos muchas veces no nos gusta hablar o no tenemos la posibilidad de una buena conexión, yo preparé un enlace en un Padlet para que de manera individual y partiendo de lo que nosotros tenemos hasta el momento, de lo que nosotros comprendemos de lo que es un sindicato, escribamos ahí en ese Padlet una respuesta cortica a esa pregunta, esa primera pregunta. Entonces les voy a compartir en el chat
el enlace para que ustedes por favor participen. Permítanme un segundo. Estoy en el chat, está el enlace que los va a llevar a esa pizarra, y la idea es que seamos muy sinceros, muy participativos con lo que creemos nosotros que es un sindicato, y que a partir de esos conceptos que tenemos y de lo que se ha podido revisar, construyamos o miremos qué sería entonces un sindicato tanto en términos teóricos y también en términos prácticos. Entonces, si damos 5 minuticos, compañeros, y ya les comparto la pantalla del Padlet para que miren cómo va quedando. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve en la pantalla el Padlet? Creo que sí. Sí, señor. ¿De dónde se escribe? Ya ingresamos. Ahí hay un signo más en la parte de abajo, entonces damos clic ahí, podemos colocar un título y nuestro aporte. Ahí ya está el primero. Dice, un sindicato es una organización de trabajadores que lucha contra el patrón. Entonces ahí hay un compañero que ya hizo su aporte. Tenemos unos minuticos más para que nos podamos leer todos, ojalá. Buenas noches, compañeros, qué pena, acabo de ingresar. Veo que están haciendo algo con una plataforma. ¿En cuál es? Compañero Wilmer, buenas noches. Buenas noches. En el chat está el enlace a un Padlet. Su merced ingresa ahí y la idea es responder la pregunta ¿qué es un sindicato? A partir de nuestra experiencia para tener una base e iniciar la discusión de la escuela el día de hoy. Listo, vale, gracias. Vale, profe. Este conjunto de personas que pertenecen a una institución que en aras de defender sus derechos se organizan y luchan por justas causas. Una organización colectiva que vela y lucha por los derechos humanos y laborales de sus miembros. Tenemos ya 3 aportes ahí. Somos como 10, entonces esperemos otro minutico y continuamos. Una organización que vela por los derechos de los trabajadores es consciente de los deberes de los mismos. La profe Olga dice que no puede escribir. Hay un signo más en la parte de abajo, profe. Tú le das clic ahí y ya. Yo comparto nuevamente el enlace para el compañero que dice que no está el link. Ahí lo comparto. Bueno, mientras tanto, la idea de partir de esta caracterización o de estos conceptos previos, diríamos, en el aula, tiene que ver precisamente porque el objetivo que nos trae hoy acá es tratar de establecer qué es lo que nosotros entendemos acerca de lo que hacemos, ¿no? Nosotros estamos participando de una organización sindical, de una organización de lucha. Estamos colocando parte de nuestro tiempo, parte de nuestro compromiso en esa organización. Y tenemos muchas críticas también en relación a algunas prácticas de esa organización. Y yo pienso que
lo que hacemos, nuestras prácticas están relacionadas con lo que pensamos. Entonces, de la forma en que nosotros entendemos qué es un sindicato, de esa misma forma planteamos nuestras acciones frente a lo que debería hacer un sindicato. De ahí que quise que se partiera precisamente haciendo una mirada de lo que nosotros entendemos que es el sindicato como organización, para que a partir de ahí podamos pensar si ese es el que queremos o no. Otro compañero dice, un sindicato es una organización de trabajadores que lucha contra el patrón. Ya habíamos leído eso. Es un grupo organizado que administrativa, operativamente y legalmente de trabajadores que lucha por sus derechos laborales y colectivos. Listo. Entonces yo creo que ya voy a dejar de compartir la pantalla, pero si vamos a mirar los elementos que aparecen ahí en lo que ustedes acabaron de escribir, estamos de acuerdo con el hecho de que es una organización social, que es una organización que tiene como deber o dentro de sus prácticas está la defensa de los trabajadores, que es una organización que tiene una jerarquía administrativa, operativa, legal, que está relacionada con la defensa de los derechos, decían por ahí, y también con la promoción de los deberes de esos trabajadores. Vamos ahora a revisar dos conceptos que aparecían en el documento que yo les compartí y que también hablan de cómo se define de forma teórica lo que es un sindicato. Entonces, permítanme, ya les comparto nuevamente la presentación. Listo. Entonces, a partir de esa primera pregunta de qué es un sindicato, aparece una definición de Afanador en el 99 que dice que es una organización de trabajadores constituida para la obtención, el mejoramiento y la consolidación de derechos comunes frente a sus empleadores, orientada a la defensa de los intereses individuales y colectivos de sus afiliados. Si nos fijamos, compañeros, acá tenemos algunas cosas en relación a lo que ustedes acaban de escribir también ahí. Es una organización de trabajadores. Y esto tiene importancia en el sentido de que parte de lo que vamos a discutir hoy tiene que ver con el hecho de si nosotros nos consideramos o no parte de esa clase trabajadora, ¿cierto? Y por lo tanto, al ser trabajadores, tenemos una identidad o no tenemos una identidad de clase. Constituida para la obtención, el mejoramiento y la consolidación de derechos comunes. Entonces, un sindicato, según esta definición, lucha, pelea, defiende el interés común y ya plantea una relación de enfrentamiento, por llamarlo de alguna forma, una relación de reconocimiento de que existe también otra clase que es el empleador o es el patrón, como lo decían en una de las intervenciones que hicieron ahí en el Padlet. Esa sería la primera definición. La segunda son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores en cuyos estatutos se reglamentan las condiciones y restricciones de admisión, la devolución de cuotas o aportes de los afiliados en relación a lo administrativo que ustedes también colocaban ahí, en caso de retiro voluntario de expulsión, así como la coparticipación, en institución de beneficio mutuo que hubiese establecido el sindicato como aportes a sus miembros. Aquí estamos entonces en lo teórico. Estamos de acuerdo en que nosotros hacemos parte de una organización de trabajadores, de una organización que tiene unos inicios y que tiene una historia en relación a una lucha que se da desde la clase de los trabajadores y que por lo tanto hace necesaria una organización colectiva que defienda los derechos de esa clase. En ese sentido, iban esos dos aportes teóricos ahí para que nos permitamos mirar qué es lo que es un sindicato y de qué estamos haciendo parte nosotros en este momento. Pero aparte de eso, los sindicatos tienen también una serie de principios. Estamos bajo una coyuntura en donde vamos a ver que esos principios que se muestran acá en la presentación son un lugar común en el discurso de muchos. Por ejemplo, lo que es la democracia sindical, por ejemplo, lo que es la libertad sindical, lo que es la autonomía sindical. Entonces, cuando esos conceptos se convierten en lugares comunes, nosotros los escuchamos mencionar en todas partes, en muchas partes, pero si los logramos aterrizar, por ejemplo, en este caso, desde lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, vamos a ver si eso es
un discurso o si es una práctica. Entonces, por ejemplo, en relación al principio de democracia sindical, dice que está basado en el derecho de los afiliados de un sindicato, pongámonos nosotros como ejemplo, para participar igualitariamente en la toma de decisiones que afecten el interés colectivo y en las demás contempladas en los respectivos estatutos. Entonces, a partir de ese principio de democracia sindical, yo quisiera que alguno de ustedes me dijera o participara si siente que ADEC tiene claro o es práctico en ese principio de la democracia sindical. ¿Quién quisiera participar? Camilo levantó la mano. Compañeros, muy buenas noches. Compañeras, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es que yo creo que para responder la pregunta que hace el profesor John, hace falta como revisar no solamente, digamos, llamémoslo las prácticas sindicales que tiene ADEC en la actualidad, sino precisamente la transformación digamos, siguiendo la línea digamos, de este espacio. Hay que mirar también cuál es la proyección que ha tenido la profesionalización de los docentes en Colombia y cuando uno entiende más o menos con esas mutaciones que ha vivido el gremio docente y sobre todo en lo público y cómo surge también ADEC, uno tiene que darle un matiz diferente a lo que significa un sindicato de maestros particularmente en Colombia, sobre todo porque creo yo que una de las falencias, llamémoslo una de las falencias, una de las divergencias, es que ADEC como sindicato de trabajadores en la contemporaneidad, es decir, ahorita en la actualidad, no tiene una lectura de clase, ¿sí? No se reconocen los maestros como una clase obrera, sino se reconoce como una clase burguesada, y en ese sentido las prácticas sindicales de ADEC no corresponden a esa definición, llamémoslo, de biblioteca de lo que sería un sindicato. No obstante, si uno supera digamos, esa lectura marxista del sindicalismo y entiende que el sindicalismo puede surgir desde otras posturas políticas, aunque es complicado, pero pues uno lo podría asumir, uno también debe entender que ADEC y FECODE en general han sido, digamos, defensores de los derechos de los maestros y en ese sentido sigue siendo una agremiación sindical. Pero en el fondo, como para responder ya concretamente la pregunta, en el fondo creo que hay un problema ideológico y hay un problema político que lleva también a problemas en la práctica. Y esto hace que, pues, de alguna manera, sí sepamos que hay que sindicato, pero al mismo tiempo que no lo sea, en el sentido tradicional. Vale, Camilo, gracias. El profe Wilmer Suárez había levantado la mano. Lo escuchamos, profe. Bueno, compañeros, yo estoy un poco de acuerdo con mi compañero y es que en algún momento qué funcionalidad se le dio a la organización como tal, a la organización sindical. Porque pues muchos tenemos, o sea, los sindicatos están ligados a la parte política, siempre van a estar ligados a la parte política. Y pues de cierta manera me parece que Colombia viene en un proceso cultural sumamente complejo que está muy arraigado a los procesos de corrupción. Y algunas de las acciones que se dieron en algún momento en ADEC o que se han dado han podido o han dejado en evidencia tales procesos cuando se adherían a los cargos, o sea, se elegían y permanecían mucho tiempo ahí. Entonces eso dejaba muchas dudas en si realmente estaba haciendo su función sindical o se volvía más bien un proceso de favorecimiento individual. Entonces eso sí me parece que de cierta manera desprestigió en algún momento a ADEC, que sí ha ido cambiando y esperamos que se siga haciendo. Y por otro lado, es que cuando lo que habla el compañero de la ideología, a mí me parece sumamente importante esta formación sindical que se está haciendo, porque ahí le da un enfoque nuestro sindicato, o sea, ADEC, de qué quiere para esos docentes que van a ingresar a ADEC. Ahorita hay otros sindicatos. Les voy a contar mi experiencia. Yo resulté en un sindicato que nunca me inscribí y no he podido
O sea, llevo el proceso con Secretaría de Educación porque me siguen descontando de ese otro sindicato. Y un día dije, pues voy a ir a escucharlos. Y fui y los escuché. Y la postura de ese sindicato es muy diferente a la que tenemos nosotros. No me gustó, no me gustó tampoco la postura que ellos tienen. Pero es eso, o sea, si yo entro a ADEC, yo tengo que tener una formación sindical para ser parte de ADEC. ¿De qué ideología va a manejar ese sindicato? Porque no son sindicatos únicos, que lo que pasa es que nosotros estamos adheridos a la Federación, a FECODE, y pues tenemos una línea ahí de adhesión, pero cada sindicato debe tener sus procesos y eso está dentro de los estatutos, pero muchas veces nosotros nos afiliamos sin saberlo. Entonces sí me parece que a ADEC le hace falta mucho de eso y es formación sindical con la línea ideológica que debe tener ADEC, y eso sí se debe aclarar y empoderar muchísimo a los docentes que hagamos parte del sindicato. Vale, profe Wilmer, muchas gracias. Precisamente la discusión yo pienso que la podríamos centrar en el hecho de que el sindicato será democrático en el momento en como o de la forma en como nosotros entendemos la democracia, ¿no? Estamos a bordes de unas elecciones y podríamos decir que el principio de la democracia sindical en ADEC está presente por el hecho de que cualquiera puede participar, elegir y ser elegido. Pero si nos vamos al fondo del organizativo, como decía el compañero, de la ideología política, de la forma en cómo estatutariamente se establecen esas mismas elecciones, de la forma en cómo las bases participamos de esos espacios de discusión, de debate y de decisión, pues ahí podría redefinirse si somos o no somos democráticos. El segundo principio es la libertad sindical. Dice, de alguna manera, es el principio matriz del sindicalismo, pues... Camila alzó la mano, la profe Camila. Perdón, William, yo no lo vi. ¿Me colabora con eso, por favor? Yo no lo vi. Profe Camila, qué pena con usted. Sí, compañeros, muy buenas noches a todos. Teniendo en cuenta la pregunta que hace Alexander, hay una preocupación muy visible y es que frente a lo que implica la definición de un sindicato y a las últimas situaciones que se han presentado en ADEC, en FECODE, uno puede ver una gran diferencia entre lo que implica una tarea sindical muy responsable y un ejercicio sindical por figurar. La situación que se presentó hace 2 años cuando quedó elegido Santa María hizo ver esas grandes barreras que de pronto encontramos en ADEC, en otros también, y es esas ganas de figurar, esas ganas de pensar que el sindicato es una pasarela y no hacer el ejercicio como se debe, que es un ejercicio muy concienzudo, organizado desde las bases. Entonces creo que hay un reto bastante grande porque si bien estas elecciones no se pueden presentar otra vez como un juego de ajedrez en el que cada uno de los que sale pone su ficha, o los que están, por ejemplo, en FECODE ponen su ficha, pero no hay una conciencia de clase, no hay una conciencia magisterial, y creo que es algo que también debemos tener en la conciencia y ser sinceros. No podemos seguir engañándonos como organización pensando que todo está bien cuando hay cosas que se deben replantear y hay cosas que las bases son las que definirán y las que determinarán. Entonces, a nivel conceptual y práctico sí hay una gran diferencia que creo que es importante tenerla en cuenta, importante que se trabaje e importante que también se conozcan. Muchas gracias, compañeros. A usted, profe Camila, qué pena que no había visto que había levantado la mano. Bueno, como para retomar un poco, estamos revisando los principios, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre la práctica y esos principios que están, por ejemplo, expresados por la OIT, podemos decir que discursivamente nuestro sindicato los cumple, ¿no? Nuestro sindicato tiene democracia, nuestro sindicato da la libertad de afiliación, da la libertad de asociación, participa de la huelga, establece unos elementos para la participación y la democracia y es autónomo, ¿sí? Pero como lo decía la compañera Camila, si hilamos un poco más fino y nos damos cuenta cómo es que en realidad funciona,
que de ahí viene también la idea de esta escuela, necesitamos o se hace necesario entonces revisar a qué clase responde esa organización sindical, a qué ideología responde esa organización sindical y sobre todo cuál es la organización sindical que estaría afrontando de la mejor forma su deber, que es el respaldo a los derechos de los trabajadores, en este caso de los maestros. No sé si hay alguna otra intervención o si podemos avanzar. Yo creo que podemos avanzar, no vi ninguna otra manito levantada. Entonces, avanzamos. Partimos entonces de la idea de que el sindicalismo y esas concepciones de sindicalismo no aparecen de la nada, sino que son posibilitadas de forma histórica. Y acá viene otra pregunta que quiero que en esta sesión se trabaje, y es: ¿cuáles creen ustedes que son esas condiciones políticas, sociales, culturales, económicas, que hicieron posible la aparición de las organizaciones sindicales en nuestro país? Si revisaron los videos, ahí aparecen bastantes. Hay una relación estrecha entre la organización sindical y todo el entramado de relaciones sociopolíticas del país. Entonces, los invito a que volvamos al Padlet y escribamos algunas de ellas ahí. Les comparto nuevamente el link. Sí, de nuevo. Creo que ahí ya lo podemos ver. Entonces, la pregunta es: ¿cuáles son las condiciones que ustedes creen que hicieron posible la aparición de las organizaciones como la nuestra en el contexto colombiano? ¿Alguien ya lo pudo hacer? ¿Está dañado el link o algo así? La compañera nos aporta por el chat: el atropello de la clase trabajadora, la falta de garantías laborales. Gracias, profe Olga. ¿Algún otro aporte, compañeros? El despido masivo. Bueno, creo que no lo utilizamos o no lo vamos a utilizar. No, sí, Las ahí políticas la- sociales y económicas, dice el profe Gustavo. Buenas noches, profe Gustavo, ¿cómo vamos? Hola, John, buenas noches, ¿cómo están? Saludos para todos, gracias. A usted por asistir, profe. Gracias, John, muy amable. Bueno, si quieren entonces sigámoslas compartiendo por el chat, que no veo que estén utilizando el Padlet. Y pues las vamos discutiendo entonces para ir avanzando. Si ustedes estuvieron pendientes o alcanzaron a revisar el video, el sindicalismo, la emergencia del sindicalismo se ubica históricamente en relación a unas condiciones que le hicieron posible. Y dentro de esas condiciones está la aparición de la sociedad industrial, que es posterior a esos grupos de artesanos que eran poseedores de sus elementos de producción
y esto hace pues que las formas de organización y las formas de lucha de esos trabajadores, de esa proletarización que hubo después de la sociedad industrial, permitan la emergencia de los sindicatos. En relación a Colombia, mostrar el video también que esas primeras organizaciones tuvieron que ver con los trabajadores, por ejemplo, de las grandes industrias que hay en ese momento, como por ejemplo los ferrocarriles, como por ejemplo los trabajadores de los puertos, los trabajadores petroleros, y es ese paso de la sociedad artesanal a la proletarización lo que permite la emergencia de los sindicatos, algunas de las condiciones que permiten la emergencia de los sindicatos en Colombia. Pero además en el documento que revisamos plantea esa emergencia del sindicalismo a partir de varias teorías que intentan explicarla. Entonces teníamos una tradición revolucionaria, la que hablaba ahorita Camilo, que es de corte marxista, que habla de que ese proletariado industrial que comienza a emerger adquiere una conciencia de clase, y a partir de esa conciencia de clase se organiza no solamente en relación a su labor, sino para cambiar las condiciones de opresión que hay en esa lucha de clases como tal. También se habla de la teoría moral y ética, que tiene un corte religioso y que tenía que ver con la justicia. Entonces esos sindicatos que buscan la organización de los trabajadores en torno a cierta justicia individual. Hablaba el video, por ejemplo, de la importancia que tuvo o el efecto que tuvo en las organizaciones de los trabajadores radiosutatense, que estaba pues controlada por la Iglesia Católica, o de la forma en cómo los partidos tradicionales comienzan a organizar a sus trabajadores para tener unas bases de lucha que los defendieran antes del Frente Nacional o en la época de la violencia. También hay una teoría que explica esa emergencia a partir de los fundamentos económicos, que es las relaciones económicas y esa relación de desigualdad en relación al acceso a la riqueza, la que permite el surgimiento de la clase asalariada y de la conciencia de organización de la clase asalariada para la emergencia de los sindicatos. Otra, en relación a la teoría defensiva, lo que planteaba el documento era que al verse en unas condiciones desfavorables, el trabajador siempre está en una constante acción defensiva frente a su patrón o frente a su empleador, y eso hace que las industrias o los empleados de las industrias comiencen a organizarse. Y por otro lado, la teoría de los aspectos políticos, que relaciona la emergencia de los sindicatos con la idea del poder. Entonces, a partir de esa lucha de clases, a partir de esa lucha de las organizaciones, el poder comienza a ser visto como una forma de mejorar esas condiciones desde las cuales se lucha. No sé si hasta aquí haya algún aporte, alguna pregunta, o pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Se alcanzaron a revisar algo de eso? Sí, señor. Sí, revisamos. Yo sé. ¿Cuál es la idea de mostrarlos acá, compañeros? De que nos demos cuenta que lo que nosotros llamamos ahorita sindicato o las prácticas que asociamos con la organización sindical no son para nada efecto de la aleatoriedad, sino tienen un efecto histórico y tienen unas condiciones que las hacen posibles y que nos permiten verlas de esa forma en este momento. El hecho que mencionaba la compañera ahorita, de que se den esos casos en que hay un atornillamiento a las zonas de poder del sindicato, que hay unas prácticas que no deberían, o que algunos creemos que no deberían estar, no son solamente individualidades, no son solamente actitudes individuales, sino hacen parte de una concepción o de la emergencia de unas condiciones que las hicieron posibles en algún momento, como por ejemplo esa hiperespecialización, por así llamarlo, o esa formación de cuadros que son llamados a dirigir exclusivamente a ellos. Entonces, si le preguntamos vamos a poner un caso acá en relación a FECODE, por ejemplo. Si no es Nelson Alarcón, entonces no hay FECODE. Sí, es una posición personal, es un ejemplo. Entonces, si no son esos líderes que han estado siempre ahí y que aparte de todo no organizan una formación de bases que permita hacer un cambio generacional, entonces no hay sindicato, hay una
burocratización de los sindicatos en relación a la formación de esos cuadros dirigentes, por ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros vemos ahorita, lo que es evidente, lo que es emergente en este momento, no es una casualidad, sino que responde a una forma de ver y de entender la organización sindical. Perdón. En ese sentido, yo quería proponer acá que es la aparición del proletariado industrial la que permite hablar de sindicalismo no solamente en Colombia, sino como ustedes lo vieron en el video, en el mundo después de la revolución industrial. En el caso de Colombia, ese proletariado industrial comienza a organizarse desde distintos frentes dependiendo de las condiciones que habían en esa época. Entonces aparecen los sindicatos cooptados, como lo decían, por los partidos tradicionales, pero también aparecen los sindicatos cooptados por las organizaciones revolucionarias, aparecen los sindicatos patronales, aparecen los sindicatos que luego se van a llamar independientes, del que hace parte, por ejemplo, la federación, pero todo esto organizado a través de un contexto histórico que le dio la posibilidad de existencia como tal. Y dice acá, la emergencia del sindicalismo expresa una relación antagónica, pero a la vez dialogante entre trabajadores y empleadores. Y en este sentido, la emergencia como tal del sindicalismo es per se una tendencia clasista. Aunque ahorita vamos a ver que hay otras clasificaciones, nosotros apostamos porque ese sindicalismo, desde su emergencia como tal, desde su nacimiento, responde a esta relación antagónica entre el empleado y el patrón, pero a la vez dialogante en el sentido de que hay una relación que debe permitir la superación de las condiciones que están en esa lucha de clases. No sé, ¿hay alguna pregunta hasta acá, compañeros? Profe Carlos levantó la mano ya. Compañero Carlos, creo, y el compañero... ¿Cómo vamos, profe? Quería agregar un comentario digamos, a las últimas 3 diapositivas que has señalado. Y el comentario va en el siguiente sentido. Hay, digamos, en la historia del sindicalismo en el mundo, en relación con su surgimiento, digamos, como 2 momentos, o más bien en la historia de las luchas de los trabajadores y en sus intentos de responder a la ofensiva del capital y de organizarse, como 2 grandes momentos, antes de la creación de los primeros sindicatos y después de la creación de esos sindicatos. Comenzando el siglo XIX, la clase obrera en Inglaterra logró que por primera vez en el mundo y en Europa, que era el centro en ese momento del desarrollo capitalista, el Parlamento inglés aprobara como ley la existencia de los sindicatos. Es decir, que los trabajadores en el marco de la sociedad capitalista podían, y era un derecho, formar los sindicatos. Ese es un momento histórico definitivo, muy importante. Antes, los trabajadores que venían sufriendo, como dice John, la ofensiva del capital en el marco de la primera revolución industrial, cuando surge la máquina, donde no habían leyes, los capitalistas incluso se oponían a que existieran leyes que regularan el trabajo. Por eso la jornada de trabajo era de 16 horas o más, sobre todo en esa época, finales del siglo XVIII, desde 1770, cuando comienza la primera revolución industrial, que es el surgimiento de la máquina. La principal fuerza de trabajo eran los niños y las mujeres.
y la respuesta que dieron los trabajadores inicialmente a esa ofensiva del capital con la revolución industrial era que se organizaban para destruir las máquinas. Iban a las empresas, a las fábricas a romper las máquinas, porque las máquinas eran las que les arrebataban su trabajo y la posibilidad de sobrevivir en un momento muy complicado de la sociedad capitalista. Entonces, a comienzos del siglo, para resumir, del siglo XIX, surgen los primeros sindicatos y surgen como respuesta y como una necesidad de la clase obrera industrial en ese momento de defender sus derechos, de bajar la jornada laboral, de tener un salario digno, de que los niños no estuvieran en las fábricas trabajando en condiciones además infrahumanas. Muchos niños dormían al lado de la máquina para que levantarse al día siguiente y seguir laborando. Es muy importante eso, pero a partir de ahí, y por eso, en mi opinión, hoy hay diferentes teorías sobre el sindicalismo, a partir de ahí también, y eso lo charlaba con Víctor hoy precisamente, que estuvimos haciendo un recorrido por algunos colegios. Él me decía que la burguesía, los empresarios han metido la mano, y en eso yo coincido con el compañero. A partir de ahí, no solo la clase obrera conforma sindicatos, sino que la burguesía también, digamos, aprende y ve la necesidad también de meter la mano en la creación de sindicatos. En Colombia, por ejemplo, los primeros sindicatos prácticamente los creó el Partido Conservador. La AREC, que es nuestro sindicato, se creó de la mano de López Pumarejo, que fue un gobierno liberal en el año de 1938. Y muchos sindicatos incluso se crearon de la mano de la Iglesia Católica. Por eso ahí viene también esa concepción ética y religiosa en el sindicalismo y demás. Entonces, creo que pues eso era lo que quería, para no extenderme más. Disculpen, compañeros. Gracias. Gracias, profe Vergel. Había otro compañero que había levantado la mano, creo. Wilmer. Profe Wilmer, lo escuchamos. Sí, compañeros, a mí me parece que también hay otro punto de quiebre para la aparición de los sindicatos, especialmente pues en Colombia, ya como pasando los años 50, o sea, el fortalecimiento como tal de estos sindicatos, y es ya la parte de educación. O sea, ya cuando las personas tenían más acceso a los procesos de educación formal, eso también ayudaba, porque el conocimiento le muestra a uno muchas cosas. ¿Y a qué voy? Pues a mí me gusta mucho la historia, y más la historia narrada, y a mí me contaba mi papá, él viene o sea, su abuelo trabajó en una zona donde tenían su patrón, y el patrón era como una deidad, porque era quien les permitía trabajar, quien les permitía comer, de cierta manera tener donde dormir, porque realmente no eran unas condiciones óptimas, pero miraban al patrón como una deidad. Pero ya cuando la gente empezó a educarse, se dio cuenta que eso que les ofrecía realmente no era lo justo. Entonces, yo creo que también cuando ingresó los procesos de educación, fue un punto de quiebre y fortaleció mucho los procesos de sindicalización a nivel del país como tal. Y pues no negar la herencia que traemos de esos procesos a nivel europeos. Gracias, profe Wilmer. Sí, yo colocaba acá en esta diapositiva que si bien la clase obrera o la aparición de la clase obrera es el detonante pues de esa organización, el sindicalismo como tal hace parte de la concientización de esa clase obrera. Cuando se da cuenta que frente a esa explotación, frente a ese cambio que hubo en las relaciones de producción, la lucha debería ser colectiva para poderla ganar, porque ya no se tenía la propiedad sobre esos medios de producción, sino que surge la necesidad de una organización que les permita hacerle frente, como lo decía el profe Vergel, a todas esas condiciones precarias en las que se encontraban los trabajadores en la emergencia de la industria como tal.
En ese sentido también, si nosotros nos pensamos en relación a FECO, en relación a nuestro sindicato de maestros, la participación que nosotros tenemos de esa concientización, si ustedes se dieron cuenta, es bastante amplia, ¿sí? Se habla de el papel que jugaron esos grandes movimientos en su momento, no solamente para que nosotros en ese momento podamos tener la oportunidad de participar en un sindicato y que no nos maten, o que no nos, bueno, entre comillas, que no nos maten tanto, para que nosotros tengamos la posibilidad de salir a la calle a pelear una serie de derechos que creemos justos. En esa emergencia de esos grandes movimientos que como todo acá en Colombia fue a sangre, fue a fuego, fue con mártires, ¿sí? La educación, como dice el profe Wilmer, tuvo un papel preponderante, pero no solamente la educación de la escuela, sino esa concientización que tienen las masas populares de la necesidad de una organización que las defienda, de la necesidad de hacerse partícipes de ese proceso que venía andando en contra de las grandes masas populares. Dice también acá que ese sindicalismo responde a las condiciones precisamente sociales, económicas y políticas del país, y se veía en los videos cómo esa época de la violencia, cómo la formación de los partidos comienzan a instrumentalizar esas organizaciones a su favor. Entonces aparecen las organizaciones políticas de base muchas veces relacionadas a ese bipartidismo, y aparece también las organizaciones de sindicalismo independiente en contraposición a esos sindicatos que estaban siendo cooptados por el bipartidismo. De este sindicalismo independiente creo que somos hijos nosotros, así lo entiendo yo desde mi concepción. Hacemos parte de ese sindicalismo que en algún momento de la historia se separa de las prácticas que venían siendo establecidas por los grandes partidos políticos y comienza a pensarse en una organización aparte, pues, que defienda otra serie de cosas, entre ellas la lucha de clases. Permítame un segundo. En relación a toda esa pluralidad, a todas esas condiciones, esos sindicatos comienzan a extenderse, comienzan a diversificarse. Entonces se habla de sindicatos profesionales, de sindicatos de industria, de empresa, de sindicatos generales, de sindicatos mixtos. Estos que aparecen ahí son una definición desde la Organización Internacional del Trabajo, pero no es la única. También se habla de sindicatos abiertos, aquellos a los que todo el mundo puede entrar, sindicatos de industria, sindicatos horizontales en relación a sus estatutos, en relación a la doctrina que poseen, sindicatos patronales, como lo decía el profe Vergel, que también esa burguesía comienza a organizar, a utilizar el sindicalismo a su favor, sindicatos irregulares, sindicatos de empresas, sindicatos de oficio, sindicatos cerrados. En nuestro caso, en la última asamblea de delegados cambia la forma en cómo podemos hacer parte del sindicato de ADEC. Entonces pasamos a afiliar a los trabajadores de la educación y no solamente a los maestros. Entonces ya pueden hacer parte de nuestro sindicato los directivos docentes o los administrativos. Y eso hace también que esa reforma estatutaria amplíe la posibilidad o abra más la posibilidad de participación de nuestro sindicato. Esto lo pasamos. Y miramos los estatutos actuales, los que surgieron de la última Asamblea General, dice que con el nombre de la Asociación de Trabajadores de la Educación funcionará la organización sindical gremial. Somos un sindicato gremial en el sentido de que lo que se agrupa y los que se van a afiliar hacen parte del gremio, en este caso de los trabajadores de la educación en el departamento. Hasta ahí hasta ahí se tenía planteado esa parte en relación a esas condiciones que permiten hablar del sindicalismo. Y en una segunda parte, o como para cumplir con el otro objetivo que nos hemos planteado, la idea es que nos preguntemos, a partir de eso que nosotros conocemos, de lo que fue, de lo que son los sindicatos y de lo que fue y lo que es nuestro sindicato, ¿qué sindicato podemos pensarnos? ¿Qué sindicato queremos?
¿qué sería lo ideal para nosotros en relación a esa organización de trabajadores a la que pertenecemos? Desde el colectivo de maestros con clase, creemos que la propuesta de sindicato que debería tener ADEC debería ser un sindicato de corte clasista. Pero es algo que se está discutiendo, por ejemplo, que se discutió en la última asamblea de delegados, y había una dicotomía, había una comparación entre si éramos clasistas o éramos plurales. A mí me quedó esa idea de que se pasó muy por encima y se relacionó al sindicalismo de clase como si fuese todavía en esas épocas anticomunistas, en donde todo lo que sonara a clase obrera, a clase trabajadora, era demasiado rojo, era demasiado revolucionario, etcétera, etcétera. Y finalmente, esa discusión quedó en el aire, y yo creo que sería bueno aprovechar este espacio para aterrizarla un poco. Entonces, nosotros estamos estableciendo la idea de que la concepción clasista de la lucha sindical desde sus orígenes es la que recoge en sí no solamente la lucha por la situación actual de los trabajadores, sino la que nos va a permitir de alguna manera la lucha por el cambio de las condiciones que hacen que haya una sociedad en la que los trabajadores tengan que luchar por algo que debería ser un derecho. Y en ese sentido, hay algunas prácticas de esa concepción clasista del sindicalismo que queremos compartir con ustedes en este espacio. Dentro de esas prácticas se encuentra que un sindicalismo clasista debe defender los intereses de la clase trabajadora, pero antes de defender los intereses de la clase trabajadora, lo primero que debe hacer es reconocerse como clase trabajadora. Yo pienso que uno de los problemas que tiene, o bueno, desde mi mirada corta de 4 años que he estado trabajando en el sector oficial, una de las dificultades más grandes que yo considero que tiene la organización sindical es que no se reconoce como trabajador, no se reconoce como clase. Creemos, pienso yo, es mi hipótesis, que por el hecho de que somos maestros o por el hecho de que somos docentes, eso nos quita la condición de asalariados, nos quita la condición de trabajadores. O dentro de esa clasificación que se hace de los trabajadores, dentro de esa división del trabajo, creemos que no son nuestras las luchas de la clase trabajadora como tal, sino son solamente algunas reivindicaciones que buscamos en relación a solamente nuestro gremio. Considero que eso debe superarse en el sentido de que los cambios que queremos para la clase trabajadora pasan por encima del beneficio solamente de nuestro gremio y tienen que ver con la superación de unas condiciones que las hacen posibles. Reconocerse trabajador, es decir, reconocer esa conciencia de clase, permite estar siempre con una práctica consecuente del lado del trabajador. Los afiliados al sindicato solo deben ser elegidos para puestos dirigentes a quienes hayan demostrado en hechos que su principal preocupación son los intereses colectivos. Y volvemos a la discusión que teníamos hace poco de esta coyuntura electoral. Quienes hayan demostrado en los hechos que su principal preocupación son los intereses colectivos. La compañera que intervino hace poco hablaba de esa individualidad, de esas ganas de resaltar, de esas ganas de utilizar el sindicato de base como un trampolín a la federación o como un trampolín a la central, y dejando de lado los intereses colectivos. Un sindicato clasista debe trabajar por la unidad y el trabajo desde la base. Por más sencilla o por más pequeña que nos parezca este espacio en el que estamos discutiendo, es ese trabajo desde abajo, es ese trabajo desde el reconocimiento del otro como igual, lo que nos permite construir un sindicato que nos permita pensar en lo colectivo, que nos permita luchar unidos como clase y que nos permita generar un crecimiento del sindicato no solamente cuantitativo, sino cualitativo, para que esos lugares de poder no sean ocupados simplemente siempre por las mismas personas que dicen ser las únicas formadas para hacerlo. Y que esa democracia sindical, que es uno de los principios del sindicalismo,
supere la burocracia sindical. La democracia sindical tiene que estar ligada a una igualdad de derechos, pero yo no puedo acceder a mis derechos cuando no estoy formado para hacerlo. Yo me pregunto en este momento, ¿cuántos de los compañeros de base del sindicato tienen una formación que les permita tomar una decisión coherente en relación a lo estatutario, en relación a lo organizativo en las próximas elecciones? No porque los compañeros sean bruticos o algo así, sino porque no se ha permitido una formación política que permita una participación de los compañeros fuerte, una participación consciente en los asuntos organizativos del sindicato. Camilo. Qué pena interrumpirlo, compañero. Es que yo creo que eso que usted denota no es un problema netamente sindical, sino creo que es un problema social y cultural. De hecho, como es que no, digamos, es cierto que esa carencia de formación política que tienen las bases de los sindicatos a nivel nacional es uno de los problemas estructurales más profundos que tiene cualquier organización política y en especial los sindicatos en Colombia, eso es verdad. Pero también hay que reconocer que la historia del país o la historia reciente hasta ahora está permitiendo a las organizaciones sindicales y las organizaciones de bases fortalecerse. Porque es que hay persecución en las regiones, hay persecución en las zonas a los sindicalistas. Cundinamarca no es la excepción de esto, ¿sí? Entonces, hay que reconocer también que digamos que esa carencia o esa falta de formación política que tenemos las bases no es un síntoma de la falta de voluntad de los compañeros o no es un síntoma de que, digamos, la Junta Central de ADEC esté fallando, no, es un problema social mucho más profundo. Y ahí es donde la pedagogía debe ser mucho más interesante y yo creo que ahí es donde casualmente ADEC juega un papel muy importante porque tiene la forma o puede ofrecer la formación política, pero al mismo tiempo puede ofrecerla de una manera adecuada si hay reflexiones pedagógicas alrededor de eso. Vale, Camilo, muchas gracias. William. Gracias, compa. No, digamos que yo estoy de manera general de acuerdo, digamos, con los planteamientos que se han realizado alrededor de la formación, ¿no? Y digamos que una de las cosas que obviamente uno puede llegar a apuntar de que un sindicato sea clasista es que tenga una formación clasista, ¿no? Pero entonces ahí también entra lo que dice John, y es que toca ver la práctica, porque es que en relación a la práctica usted puede empezar a conectar de que la formación que le van a dar es clasista, ¿no? Y digamos que una de las prácticas que están señalando ahí, creo que hace falta una muy importante para definir qué es un sindicato clasista, y es la independencia de clase. Y digamos que una de las cosas que es muy importante frente a esa independencia de clase es cómo ese sindicato comprende, por ejemplo, lo que es el Estado, ¿sí? Porque si uno se va, digamos, a lo que dice el marxismo, el Estado es un aparato de opresión de una clase sobre otra, ¿sí? Si nosotros partimos de esa postura, yo puedo decir que, por ejemplo, aquí en Colombia los sindicatos clasistas se pueden contar con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque en esta época electoral que pasó, época electoral no del sindicato, sino época electoral del Estado, la mayoría de los sindicatos estaban en función de un candidato electoral, ¿sí? Ya sea por presidente o ya sea para el aparato burocrático del Estado, Cámara, Senado. Entonces, inclusive la división que se generó y la crisis que se generó alrededor de FECODE con respecto al Arcón, ¿sí? Estaba centrado precisamente en la bancada que apoyó un candidato y la bancada que apoyó al otro candidato, ¿no? Es decir, la bancada que apoyó, por ejemplo, a Petro, y otra bancada que apoyó a otros candidatos o querían apoyar a otros candidatos y demás, ¿cierto? Entonces, yo lo que comprendo ahí es que ellos, al trabajar por esa intención electoral, no estaban poniendo de presente los intereses colectivos,
¿sí? ¿Por qué? Porque estaban trabajando a una elección para un aparato, ¿sí? Que al final de cuentas va a ser de una clase para oprimir a otra clase. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí la mayoría de los sindicatos no son clasistas porque todos estuvieron en función de ese ejercicio electoral del viejo Estado y no se consideraron independientes. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, se crean muchas dinámicas que son muy criticables. Por ejemplo, ahorita lo que pasó, la crisis de FECODE, ¿sí? Que se dieron como un autogolpe de Estado, ellos mismos lo dijeron así, y cambiaron de presidente como 2 o 3 veces, ¿cierto? Y ya cuadraron, digamos, entre sí, entre el comité ejecutivo, cuadraron quiénes iban de presidentes y quiénes no iban de presidentes, y es más, legitimaron que Alarcón, que aunque ya renunció de ser docente, se mantuviera, digamos, en el comité ejecutivo en contra de los mismos estatutos, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, esa independencia de clase es una de las prácticas fundamentales que define al sindicato clasista, y para ello hay que comprender qué es el Estado. Si usted se pone en función de trabajar para cargos burocráticos del Estado, uno puede pensar que no es clasista, pero si se mantiene esa independencia y esa crítica con el Estado, ahí yo puedo decir, bueno, este sindicato sí puede ser clasista. Esa era mi intervención. Vale, William, gracias. No sé, creo que hay otro profe. No lo veo más. Sí, Luis, el profe Luis. Luis. Sí, buenas noches, compañeros, compañeras. De acá, de parte de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, ASOINCA, reciban un fraternal, caluroso y combativo saludo. Pues en el tema, que está bastante interesante, pues cabe resaltar, primero que todo, ¿para qué es un sindicato? El sindicato, según pues nosotros, pues lo que venimos trabajando acá en sindicalismo, es estar al servicio de la clase trabajadora. El sindicato es la herramienta para defender y conseguir las mejores condiciones laborales, para construir nuevas realidades, atacando a un sistema que nos ha querido o que nos está queriendo extinguir, nos ha venido extinguiendo prácticamente al sindicalismo. ¿Cómo nos ha venido extinguiendo? Sencillo. En aquel entonces, en 2002, 2003 más o menos, crean los sindicatos de empresa, los sindicatos que van a manejar algunas empresas. Se quita el Estado, el gobierno se quita la carga laboral y se le entrega la contratación de los trabajadores a un sindicato, ¿sí? Eso nos pasó acá en el Cauca, y luego empezaron a deshacerse así los sindicatos que en el mismo ANTOC departamental, ANTOC hospital, dentro del Hospital Universitario San José, existen 25 sindicatos, cada sindicato con una contratación diferente, unos con los auxiliares, otros con los auxiliares de enfermería, otros con médicos, otros con aseo, la alimentación. Son 25 contratos sindicales que hay allá, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le pelea el trabajador? Si el mismo sindicato, en este sentido, el mismo sindicato está haciendo la labor de represión, la labor de explotación, la labor del capataz, ¿sí? Y está siendo más duro con los mismos trabajadores que antes, cuando lo manejaba el gobierno. Por ello nosotros decimos que el sindicato siempre debe estar al servicio de los trabajadores y utilizar la principal arma que tenemos los trabajadores, que es la huelga. Nunca tenemos que arrodillarnos a empresarios ni al patrón, menos al politiquero de turno, tampoco a los grandes medios de comunicación. Un sindicato debe representar a sus trabajadores y defender sus intereses y nada más. Para eso es la razón de ser de un sindicato. Nosotros, la práctica que tenemos acá en el Cauca, en ASOINCA, nosotros no comulgamos con ningún partido político, no apoyamos ninguna campaña política como la mayor parte de los sindicatos. Hay un error grande, que se van a defender
y luego a tratar de pelear con ellos. Entonces, ¿cuál es la moral que tienen ellos? Por ejemplo, acá hay pues, a la alcaldía, que hay unos grupos que lo apoyan, otros que no sé qué, pero nosotros como sindicato decimos, nosotros no vamos a votar por él, nosotros nos abstenemos para las elecciones, porque el día de mañana tenemos que pelear con ellos, porque ellos representan al gobierno, ellos representan al neoliberalismo, ellos representan el sistema, y contra ese sistema es que nosotros estamos peleando. Por eso es la situación. Y nosotros en la práctica sindical vemos gente que estamos trabajando en ello y no cobramos por ello. Nosotros somos trabajadores y como estamos con unas plazas sindicales, recibimos nuestro salario como docentes, que es en este caso, ¿sí? No tenemos necesidad de cobrar sobresueldos como en otras, como por ejemplo en FECODE. Eso se reparte en la cuestión allá de los sobresueldos, que son bastante jugosos, ¿sí? Entonces ahí se pierde el sindicalista, se pierde el líder, se pierde el sindicalista, se pierde el líder y se gana burocracia. Esa es la situación que está pasando. Y de la huelga, nada, porque ellos se van y se manguanan con el mismo gobierno, y de la huelga, ¿qué pasa? No pasa nada. Nosotros tenemos problemas graves en el sistema de salud a nivel nacional. Y el Comité Ejecutivo de FECODE llama a un movimiento nacional. ¿Dónde está la huelga? ¿Por qué? ¿Por qué no llaman? Porque se amangualan con los partidos políticos para llegar y apuntalar a alguno allá, o ellos mismos que cogen de trampolín a FECODE o la CUT nacional para coger de plataforma y lanzarse al Congreso. Lo que pasó ahorita, pues tanto escándalo y tanta esa cuestión, porque uno se lanzó a la Cámara, al Senado, fue y perdió, y luego quiso venir a tomar eso, el problema que hubo en FECODE. Entonces son esas situaciones. La situación es que si uno quiere ser sindicalista y le gusta esta situación, debe gustarle para ser sindicalista, es para dedicarle tiempo completo al trabajo sindical y vivir en función de los trabajadores y de su gremio, pues sí. Y si más aún se puede ampliar el radio de acción, pues mejor hacerlo para tratar de trabajar también con comunidad. No vivir del sindicalismo, sino vivir para el sindicalismo. Eso sería. Muchas gracias. A usted gracias, profe Luis, por su intervención, por contarnos su experiencia con los compañeros allá. Y en relación a lo que decía William, precisamente esa independencia de clase, vuelvo e insisto, depende del reconocimiento de clase. Yo tengo que independizarme en el momento en que yo me reconozco, identifico quién es el patrón. Y no solamente quién es el patrón de mi sindicato, sino quién es el patrón o cuáles son las condiciones que tienen a los trabajadores, no solamente de mi sindicato ni de mi gremio, sino la pelea se amplía a una transformación de las causas que traen injusticia, que traen desigualdad. En ese sentido, pienso que una de esas prácticas del sindicalismo clasista es precisamente avanzar en esos cambios políticos, económicos, en esos cambios también en relación a lo formativo, en que el sindicato clasista se tome como tarea la formación clasista. Porque dentro de esa pluralidad, que es otra cosa que vamos a ver ahorita, dentro de las agremiaciones y dentro de los sindicatos, hay muchas formas de entender la lucha, que de pronto no las podemos etiquetar como clasistas, pero que son transformadoras. Y es en la formación en donde se dan esas discusiones y esos espacios que nos permiten llegar a acuerdos y a pensarnos, como es el objetivo de este espacio, en para dónde vamos y qué es lo que queremos. Y cuando tenemos esas claridades, pues actuamos en consecuencia, pero mientras no se tengan, van a aparecer los problemas que decía el compañero Luis, van a aparecer los problemas de burocracia, van a aparecer los problemas de edilgarle a otro, de señalarle a otro la responsabilidad de defender lo que es nuestro, de elegir a otro simplemente por el hecho de tener un líder a quien señalar, tanto para lo bueno como para lo malo, sin que haya una formación cualitativa de las bases y cuantitativa también un crecimiento de las bases en lo político y en lo organizativo. Ya para finalizar, como decía también el compañero Luis, esa relación entre la clase trabajadora
consciente y el patrón. Debe haber un diálogo y una negociación, pero la herramienta que nos permite, que nos empodera, que nos da fuerza para establecer ese diálogo y esa negociación debe ser la huelga. Y el rescate de la huelga como el lugar y la actividad de poder, como la práctica de poder del sindicato y de las organizaciones de los trabajadores, tiene que ser una cuestión estatutaria, tiene que ser una cuestión orgánica de nuestras organizaciones. Les decía yo al principio que en la asamblea de delegados se hablaba del sindicalismo de clase y muchos compañeros saltaban de esa silla y decían, no, es que los sindicalistas de clase es que dicen compa y ya los que dicen compa ya sabemos de dónde son. Me acuerdo mucho de esa frase. Y hablaban de un pluralismo. Y es muy posible que ese lugar del pluralismo y de la pluralidad y de lo plural siga estando en el discurso de muchos, pero necesitamos identificar entonces ¿a qué hace referencia? ¿En qué somos plurales? ¿En las ideas? Puede que sí. ¿En los intereses? ¿En las organizaciones? Hay pluralismo de partidos, hay pluralismo de clase. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pluralismo? Y es una discusión que no vamos a zafar acá, pero que es importante que la demos, porque así como en muchos escenarios todo es centro, parece ser que en el escenario de nuestro sindicato todo es plural y todo es democrático. Entonces no apoyamos, no firmamos un comunicado porque eso es en aras de la democracia. No llegamos en bloque a una votación en la Asamblea Federal porque eso es en aras de la democracia. Entonces tenemos que mirar cuando hablamos de lo plural a qué nos referimos. Y yo conseguí una definición que no es la única, me imagino yo, pero que no creo que sea a la que se refieren los compañeros. Dice que el pluralismo sindical se basa en el derecho de los trabajadores a reunirse y constituir de manera independiente las organizaciones de su elección. Entonces, lo que nos dice el compañero Luis, de que si hay 3 organizados, entonces ya es un sindicato, ya tiene derecho a ir a la negociación, puede estarse basando en esa idea de pluralismo sindical también. De ahí que sea necesario que en los espacios de discusión orgánicos, estatutarios, este tipo de cosas se discutan, que no sea solamente como está programado para el día de mañana, informe de los presidentes y ya. Entonces la junta ampliada, que debe ser el espacio de debate de nuestro sindicato, se va a reunir a que los presidentes den informes. No hay una discusión certera sobre la situación de nuestro sindicato. Eso es lo que tenía para compartirles, compañeros. Quedo atento a sus observaciones, pero antes de que nos vayamos, quiero proponerles una actividad. Dado que estábamos historiando, tratando de hacer unos pinitos en relación a la historia de ese sindicalismo en Colombia, revisando la página de nuestro sindicato, la parte de historia está vacía. Tratando de hablar con los compañeros a ver qué se sabía acerca de la historia de nuestro sindicato, pues yo no conozco mucha gente, pero en realidad no es mucho. Yo quisiera que este espacio, al finalizar esta escuela, nosotros tuviéramos un aporte para que cuando volvamos a entrar a esa página de ADEC, hablen de nuestra historia. Y es importante reconocer esas luchas, es importante reconocer esos elementos que nos tienen hoy acá, porque generan, además de compromiso, yo creo que generan una identidad, para que el compañero sepa que no estamos acá caídos de algún lugar, sino que tenemos un raster, tenemos un horizonte. Y en ese sentido se propone que recojamos relatos de lucha, con los compañeros allegados en nuestros colegios, con los compañeros que sabemos que han participado de esa pelea fuerte que ha dado el magisterio de Cundinamarca, recojamos esos relatos, ya sea en video, en audio, por escrito, para que al finalizar esta escuela, si todo sale bien y ojalá sea uno de los elementos que podamos nosotros sacar de acá, podamos construir un aporte a esa historia de la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Esa es la actividad que les propongo, y pues quedo atento a sus comentarios, a sus observaciones. La palabra es de ustedes, compañeros.
Profe Vergel. No, disculpa, era pues como referirme a otro aspecto, no sobre la actividad. Entonces enseguida intervengo después de... No, dale, profe. Y para todos, ya la presentación está hasta acá. Quedo atento a sus preguntas, a sus aportes, a sus comentarios. Esto es una construcción, como digo, autodidacta desde nosotros, desde nuestro interés. Entonces es muy importante lo que ustedes tengan para decir y los escuchamos, compañeros. No, pues gracias, John y compañero. Yo quería agregar lo siguiente, por lo que se ha destacado, digamos, hoy en la reunión de la intervención de varios compañeros y por mi propia experiencia, yo he concluido hace rato que el sindicalismo en Colombia atraviesa por una grave crisis de dirección política y sindical. Eso, y para mí es tal vez el ejemplo de mala práctica sindical que debemos destacar, ¿sí? Fue lo que pasó en el paro del 2019. La población más oprimida de Colombia salió, los jóvenes salieron, la primera línea salió, pero desafortunadamente la dirección de la CUT no convocó a la clase trabajadora al paro. El movimiento obrero, el que está vinculado, por ejemplo, acá en Sopó, a las grandes industrias como Alpina, Ceramita y otras, y en Tocancipá a Bavaria y Coca-Cola, no pararon, porque la dirección sindical dio la orden de no parar, de continuar laborando. Y la tragedia es aún más grave porque es que la mayoría de la dirección de la CUT son maestros, son compañeros, son maestros que ya han estado en FECODE y que pasan olímpicamente a la CUT, porque mayoritariamente nosotros, FECODE hace parte de la CUT y nosotros somos la mayoría de la CUT, somos como el 60% de la CUT o algo más. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿por dónde empezamos a recuperar una práctica sindical sana, una práctica de clase y de verdad de defensa de nuestros intereses? Yo creo que tiene que ser por lo que empezó señalando John al comienzo, y es recuperar los principios. Pero no solamente los 3 principios que destaca John, porque esos 3 principios los levanta también la OIT, y entiendo, no soy abogado, pero entiendo, hacen parte también del Código Sustantivo del Trabajo y donde se reglamenta cómo se crea y se forma un sindicato. Pero hay otros principios que la clase trabajadora durante todo el siglo XIX y XX ha venido formando, que también los han nombrado, pero yo los asumo como principios y creo que por ahí es donde debe empezar la recuperación de los sindicatos en Colombia y por lo tanto también de FECODE y de la ADEC. El primer principio, que ya lo nombraron algunos compañeros, en mi opinión, es el de la democracia sindical, que ya lo destacó John, que es que las bases tomen decisiones, y las decisiones en lo importante, por ejemplo, como cuando se convoca una huelga y cuando se levanta, hay que consultar a las bases. Somos nosotros los maestros los que tenemos que tomar las definiciones sobre lo que se negocia. No puede ser que ahora, por ejemplo, FECODE negocie un estatuto único a escondidas nuestras y no sepamos, sino después, cuando salga la ley, qué fue lo que negociaron. En relación a la democracia obrera, para mí, con la independencia de los trabajadores,
del Estado, de los partidos y de la iglesia. Yo creo que eso es clave, de todas las iglesias. Ese es un principio fundamental que debemos recuperar. Hay otros principios que son, y que, digamos, que es el que estamos nosotros realizando hoy acá, que es el de la politización. Principio clave. Es un principio que nuestra dirección sindical no va a fondo en ese principio, porque tiene temor a que los maestros se eduquen y se formen, y empiezan a cuestionarlos a ellos. El de la solidaridad entre nosotros los trabajadores, lo mencionó John al comienzo. No puede ser que un grupo de por ejemplo, en el caso del magisterio, todo un departamento salga a paro y el magisterio a nivel nacional no salga a paro, respaldando a esos compañeros. Y ya ha sucedido un montón de veces con FECODE, que sale o el Cauca o otro departamento a paro y no hay apoyo por parte del Comité Ejecutivo de FECODE. O la respuesta que debemos dar ante las amenazas de los compañeros. No puede ser que cuando amenazan a un miembro del Comité Ejecutivo, entonces hay paro, pero cuando amenazan a un compañero que está haciendo y es líder social en su pueblo por su trabajo, entonces no hay paro. Y ahí sí terminan asesinándolo. Ese principio de la solidaridad es clave, compañeros. El del internacionalismo es un principio totalmente abandonado. No es suficiente con que hagamos parte de la Internacional de la Educación. No sé si ustedes saben que FECODE se gasta un montón de plata pagando esa afiliación a la Internacional de la Educación, que es un aparato burocrático que solo tiene programas por las redes sociales y demás, y que no impulsa las luchas en el mundo de los maestros. Eso no es internacionalismo. El internacionalismo es que todos los trabajadores tenemos los mismos problemas. Y en particular los maestros de América Latina sufrimos los mismos problemas. Atravesamos por los mismos estatutos, las mismas leyes que nos oprimen. Tenemos que buscar la unidad internacional para poder enfrentar ese plan, porque es un plan muy duro. El plan contra nosotros, los maestros, por parte de los organismos internacionales, en lo que tiene que ver con ingreso, ascenso, permanencia, es decir, estabilidad laboral. Y bueno, ya lo han dicho ustedes, recuperar la acción colectiva y organizada de los maestros para la huelga y para la lucha. Dejo ahí, gracias. Profe, muchas gracias a usted. Gustavo Iris, lo escuchamos. Listo, John. Buenas noches, compañeros. Escuchando los planteamientos de los compañeros y la de John en su intervención, en su exposición, vemos que con esta herramienta que es la primera novedosa, por decirla, en el tema de ADEC, el tema sindical, pues la idea de que tuvo John de la escuela sindical fue, digamos que ha sido una buena idea, y que debe no solamente quedarse en el gremio de la educación, sino salir del gremio de la educación y aplicarse o encadenarse a otros sectores de la producción colombiana, de otros sindicatos. Y es la forma, digamos, que es una de los medios que tenemos los sindicales, el sindicalismo, para poder afrontar los nuevos cambios políticos a nivel e internacional. Entonces vemos que este es un medio muy estructurado, que se está empezando, que es un proceso que se está empezando, y vemos que hay una participación de compañeros, y que ojalá que esto no sea pasajero, que vaya aumentando, que se vaya extendiendo
y que de 1 a 2 años llegamos que no solamente es solamente local, sino que a nivel de nacional se esté hablando ya de escuelas sindicales y que esto da herramientas a cada una de las bases para poder participar de una forma más fuerte, de una manera más, digamos, más empoderada para saber para dónde va el sindicalismo. Porque hoy en día, como se dice, el sindicalismo está de capa caída, se volvió político y no quieren que los de abajo surjan, o sea, quieren dejarlos ahí quietos y no los quieren como, entonces las ideas nuevas como que los de arriba tratan como que no apoyar. Entonces yo apoyo la idea que tuvo el compañero John de esta escuela sindical y como digo, que ojalá salga de la parte educativa, sino a nivel nacional en los demás sindicatos. Gracias, John, muy amable. A usted, profe Gustavo, por su intervención, muchas gracias. A los demás compañeros, observaciones, sugerencias, aportes. Silencios. Mientras se deciden, yo acotaría lo que dice el profe Vergel, que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer si nos estamos pensando una transformación de esas organizaciones sindicales es creer lo posible. Yo pienso que se ha normalizado tanto este tipo de prácticas, se ha normalizado tanto el hecho de que existe una élite dirigente, el hecho de que existe una élite dirigente y perpetua, lo hemos vuelto tan normal que el daño más grande que se le puede hacer a una organización es la normalización de las realidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde abajo con los compañeros, con nuestros profes, es creer que otras prácticas son posibles y trabajar en pro de esas otras prácticas posibles en todo momento. Nosotros cedemos el poder cuando elegimos, pero somos responsables de ese poder que cedemos. Entonces, seguir pensando en un sindicato de quejas, seguir pensando en un sindicato que reparte información, que nos dice cuál es la resolución que salió, que nos ayuda solamente cuando tenemos un problema con el rector, en un sindicato de consultoría, creer que eso es lo normal y creer que eso es una organización sindical es lo que no nos deja mover. Y yo creo que desde abajo tenemos que pegar el empujoncito para que los profes se piensen de verdad como poder, que nos pensemos una organización con poder, porque lo que tenemos en este momento no lo ganamos con consultoría. Profe Wilmer. Miren, compañeros, o sea, pues ya como llegando aquí ya a estas temáticas, algo que se evidencia ahorita con preocupación es que muchos compañeros viendo cómo está el sindicato ahorita se están desafiliando, y eso termina siendo un problema grave, porque eso lo puede aprovechar el gobierno que esté de turno en cualquier momento, porque debilitar un sindicato, después de que se logra debilitar, como mencionaba por ejemplo ahorita el profe, lo que está pasando en el Cauca, van a aparecer una serie de sindicatos que lo que van a hacer es dividirnos, y como dice el dicho, de verdad, divide y reinarás. Entonces sí, yo creo que sí hay una crisis, pero no debemos dejar que esa crisis siga avanzando. Nosotros como base y que estamos en formación, no permitir que eso se siga debilitando, porque eso va a terminar afectándonos en algún momento. Entonces sí, eso de los dirigentes, todo está en nuestras manos. O sea, el cambio, por ejemplo, ahorita las elecciones que se vienen de ADEC, pensar bien por quién se va a votar. O sea, sentarnos y decir, venga, realmente esta persona que se lanza, si hace el trabajo bien, no llegar a esa política corrupta que pues, lamentablemente está muy permeada en nuestra sociedad, y no es porque es mi amigo entonces le voto, o porque mi compañero me dijo, no, venga, es que él es de otro municipio, colaborémosle con el voto. O sea, tratar de hablar con nuestros compañeros y concientizarlos sobre qué efecto puede traer esto en nuestros próximos 4 años. Y sí tratar de hacer una rotación y plantearles a ellos lo importante de la rotación. Y no personas que se queden ahí y se adhieren a ese puesto que, mejor dicho, acá no se siente mucho, pero en otras zonas del país
si no votan por él o si ven que se está lanzando otro y lo ven con fuerza, hasta amenazas llegan, hasta creo que se vincularon en algún momento por ahí en Sucre, desaparición de un compañero porque pues no estaba de acuerdo con la directiva que había del sindicato. Entonces son cosas que aquí nosotros lo podemos manejar en Cundinamarca y sí nosotros venderles esa idea a los compañeros de votar a conciencia y pensando en un futuro sindical para nosotros. O sea, que viene en adelante y cómo está la economía acá en nuestro país, si no estamos organizados, pues los efectos pueden ser catastróficos para nosotros. Profe William, muchas gracias. Cumpliendo con el tiempo, si no hay otro aporte de intervención, los invito, se va a habilitar en la plataforma la posibilidad para que ustedes realicen la actividad. Recojamos esos relatos, tratemos de historiar nuestro sindicato, tratemos de mirar esas experiencias de lucha que son totalmente rescatables, que como les digo, construyen identidad que nos va a permitir, no solamente en la escuela, sino en las organizaciones de base, en las subdirectivas, reconocer que en este momento todo lo que tenemos ha sido fruto de una pelea fuerte, que nada nos lo han regalado y que es necesario continuar construyendo otro tipo de sindicalismo posible. Muchas gracias a todos, compañeros, por su asistencia, por su tiempo, por permanecer en la reunión. Si no hay otro comentario, nos veremos el otro jueves. Gracias, compa. Muchas gracias, compañeros. Feliz noche. Y compañeras. Gracias, compañeras y compañeros. Que pasen buena noche. Gracias, que pasen buena noche todos. Muchas gracias. Que tengan buena noche, muchas gracias. Compañeras. Muchas gracias, compañeros. Listo, John, gracias. Muchas Feliz noche. gracias. Nos escuchamos dentro de 8 días. Gracias.